¿No le pareció un Entonces, poco injusta en el sentido de que las restricciones solamente eran para mexicanos o para extranjeros y los norteamericanos ¿cómo ha venían de sido todo? la frontera de desigual e injusta toda la vida? Esta es una continuidad adicional. Yo digo, lo que México permite a Estados Unidos cada vez es más impresionante. Y no vuelvo al tema de migración, retornos y refugio. Pero lo que hemos permitido es impresionante. Es algo que, que, que ni Peña hubiera hecho, que ni Calderón hubiera hecho. ¿Sí? Había resistencia a todas estas cosas, pero hemos permitido cosas de desigualdad mayor en función, no sé de qué, pero el resultado es, en materia de migración y refugio, hemos permitido todo. Entonces sí, es un asunto en donde esa desigualdad de la relación fronteriza se amplifica en Tiene este un periodo. costo, tiene un costo para el gobierno de López Obrador, por ejemplo, el no haber atendido a toda esta migración, como prometió, por ejemplo, desde que aceptó el Quédate en México. Desafortunadamente, el, el, el costo es mínimo. Y no hay costo político, porque simplemente la pregunta es quién representa a los migrantes en el Estado mexicano. ¿Quién representa a los refugiados en el Estado mexicano? Salvo organizaciones civiles, salvo algunos liderazgos académicos, salvo la Comar en algunos momentos. Pero ¿quién representa políticamente? Pues esa debilidad que es inevitable porque se trata de personas que no tienen una conexión con el país, sobre todo los de tránsito, o incluso los mexicanos, Vicente. ¿Quién representa a los deportados? ¿Quién representa a las personas en retorno? ¿Quién representa a esta población para construir un escenario político y económico mejor? Esas debilidades de representación política pues están retratadas en que pasan cosas muy graves, pero no tienen un costo político. Realmente no. Yo pensaría que el que representaba era usted, por ejemplo, en su momento cuando asumió cuando aceptó la responsabilidad, pero parece que no encontró condiciones. No, no, el asunto no es solamente el quién tiene la función, Vicente. La función la puedes tener. ¿Quién tiene la representación política de cuidar tu interés? ¿Quién defiende a los refugiados en el Congreso mexicano, para ponértelo claro? Uh-huh. ¿Quién defiende y representa los intereses de los migrantes mexicanos? Para decirlo claramente. Pues a lo mejor alguien dice que representa, pero realmente no. O sea, ¿dónde se expresa el interés, las necesidades de esta población en tránsito, incluso la mexicana, en las políticas públicas? Entonces, no es lo mismo tener la función que tener representación. ¿Cuál es Son la dos vía? cosas distintas. ¿Cuál es la vía para construirla ahora, en este escenario actual? Bueno, es un gran asunto. Debiéramos comenzar con la representación de los mexicanos en el Congreso, en los congresos. De los Y a partir mexicanos en general. de los migrantes mexicanos Uh-huh, uh-huh. en los congresos. Por ejemplo, hay congresos que dicen, no, tenemos un diputado migrante. Eso, Pues sí, Michoacán, por muchas ejemplo. gracias. O Zacatecas o la Ciudad de México que están abriendo. Pero, pues, efectivamente se trata de una representación, efectivamente es la dimensión correcta, efectivamente cómo se construye el mapa de respuestas institucionales a esta población. ¿Qué implica para la legislación, Vicente? ¿Qué reformas debiéramos hacer? ¿Qué implica para modernizar al Instituto de Migración o a nuestra Comar? Es un asunto más complejo. Y esa complejidad y esa distancia es lo que explica en gran medida
de que no haya costo político, ¿no? Puedes golpear migrantes y no pasa nada, ¿no? O un funcionario puede pisotear la cabeza de un migrante en el piso y creo que lo ascendieron. Entonces son cosas que en otro contexto institucional no solo serían graves de suyo, sino deberían tener sanción y responsabilidades. Eso es parte de la problemática que tenemos, Vicente. Y ahora sí la última. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, en ese contexto, que la Comar haya tenido que pedirle refugio a instituciones religiosas, en el caso de Tijuana, porque no tiene instalaciones o no tenía instalaciones adecuadas, precisamente cuando vemos un incremento histórico en las solicitudes? Pues eso retrata el interés del Estado en el tema. Si te interesa algo mucho, pues le inviertes mucho, como la refinería Dos Bocas o el aeropuerto. Si algo no te interesa nada, pues no le das nada. Y Comar tiene nada de presupuesto desde el inicio de este gobierno y desde antes. Pero la hipótesis es que en este gobierno pues debiera ser una institución de primer tamaño en función de la escala de la problemática. Entonces, solo describe el interés real del Estado en una necesidad pues tan humanamente grave como es el asunto del refugio en México. Comar sobrevive por el presupuesto que le da ACNUR, que ¿Sí? lo duplica o más que el que le da el gobierno federal. Entonces, pues ese es el tamaño del interés. Sí, y todavía el presidente cuestionaba hace unas semanas el papel de la ONU para la atención de la migración de haitianos, ¿no? Pues reitero, ese es el tamaño del interés. Dime cómo organizas tu presupuesto y te diré realmente qué te importa. Muy bien. Otra vez, me da mucho gusto Un saludarlo, gusto. me da mucho platicar con usted y le agradezco mucho el tiempo.